Muy bien. Entonces, vamos a comenzar formalmente este encuentro. Estoy chequeando, ahí estamos, perfecto. Y aquí. Entonces, bueno, buenos días y buenas tardes según a dónde estén, a todas y a todos. Y esperamos que estén ustedes y su familia se encuentren bien en estos tiempos que estamos viviendo. Nos complace, pero muchísimo esta oportunidad de encontrarnos con colegas comprometidos, con el mejorar permanentemente sus capacidades profesionales e institucionales en todo lo que hacemos como organización en vistas a lograr la inclusión de los pueblos indígenas y tribales de la región en las agendas políticas nacionales y regionales, con la observancia plena de los derechos y las responsabilidades de todas las partes involucradas en estos procesos. Entonces, formalmente, bienvenidos y bienvenidas a este curso, Elementos Fundamentales del Consentimiento Libre, Previo e Informado, una mirada desde América Latina y el Caribe. En este momento yo voy a oficiar como moderadora. Mi nombre es Cecilia Ballesteros. Yo formo parte del equipo de políticas con pueblos indígenas y tribales de la oficina regional de la FAO. Y lo que hago, mi apoyo consiste en facilitar procesos de diálogo intercultural e inclusión social. En este webinar, como les decía, yo voy a ser la facilitadora y para eso les comparto que tenemos 4 panelistas que van a ir compartiendo sus palabras y al final de que todos hablen, entonces tendremos un espacio para que podamos dialogar haciendo preguntas o reflexiones al respecto. Entonces, ahí vamos a poder, digamos, durante el proceso les sugiero que o anoten sus preguntas para que no se les olviden, o las pueden ir escribiendo en el chat también para ir generando como esta activación de las redes neuronales en torno a los temas. Y cuando sea el momento de conversar, entonces también pueden ir pidiendo la palabra, haciendo clic en el icono de aquí abajo, en las pantallas, en el de la mano, y si están conectados desde un celular y no ven ese icono, pueden pedir la palabra en el chat y que aquí vamos a estar atentos a ver el pedido de la palabra para ir dándosela y así podamos escucharnos todos los que quieran y las que quieran participar con la palabra también. Entonces, les presento a quienes vamos a escuchar el día de hoy, a nuestros panelistas, y tenemos a Mauricio Mireles. Él es oficial de políticas para pueblos indígenas e inclusión social de la FAO en la oficina regional. Álvaro Esteban Pop Ac, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Álvaro Bello. Álvaro es profesor de Historia y Geografía, doctor en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Álvaro Bello va a ser el tutor de este curso y que nos va a acompañar durante todo este proceso de aprendizaje. Y también tenemos a Darío Mejía. Darío, un colega con el que venimos trabajando muy cercano en este último tiempo. Darío es indígena del pueblo Zenú. Él es dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia y él nos va a compartir la perspectiva desde los pueblos de todo este tema que vamos a compartir, así que tiene como una mirada muy bonita y muy enriquecedora en este desafío de la implementación del CLPI también. Entonces, les invito a Mauricio Mireles en este momento a tomar la palabra. Mauricio, te escuchamos, así que te disfrutamos en este ratito que tenemos contigo. Muchísimas gracias, Ceci, y antes que nada darle un cordial saludo y una bienvenida a todos los panelistas que nos hacen el favor de acompañarnos. No es todos los días que podemos contar con autoridades de tan alto nivel como en el caso de Álvaro, de Dajío, y tener al doctor Bello también para poder darnos esta perspectiva. Creo que realmente tenemos un grupo de lujo.
También le doy un grato saludo a todas las personas que se inscribieron al curso, agradecerles muchísimo el hecho de que lo hayan hecho. Sabemos que como profesionales de la FAO, tomarse tiempo para capacitarse es un reto cuando tenemos siempre poco tiempo, muchas responsabilidades y realmente esto demuestra un compromiso de la organización para con los pueblos indígenas y estamos muy agradecidos. De entrada, pedirles una disculpa porque no conseguimos en el panel equilibrar una relación de género en esta ocasión. Así que les pedimos esa disculpa porque realmente fue algo que no pudimos controlar por agendas. Teníamos previsto que nos acompañara Ignacia en algún momento. Verónica Chicas, a quien le mando un gran saludo también, no pudo estar como panelista el día de hoy. Pero bueno, decirles que no es un tema que tomemos como algo menor en términos de la paridad de género con relación a este tipo de eventos. Yo voy a hacer una muy breve introducción del por qué esto es importante y después le vamos a dar la palabra a los que realmente saben del tema. Entonces, quizá decirles que, bueno, para nosotros desde FAO, pues es muy importante pensar en construir trabajo con los pueblos indígenas. Primero, por una lógica demográfica, es decir, en América Latina y el Caribe hay más de 800, se habla de 826 pueblos indígenas registrados o identificados en este momento, que pueden llegar a representar aproximadamente 60 millones de personas. 50 de ellos habitando un espacio urbano, 50% habitando un espacio rural. Esto, la verdad, para nosotros como organización es muy significativo, sobre todo cuando llegamos a entender que formalmente los pueblos indígenas tienen derechos de tenencia sobre 270 millones de hectáreas y llegan a ocupar entre el 35 al 40% de los bosques de América Latina y el 75% de las zonas marino-costeras en el contexto del Mar Caribe de Mesoamérica. Entonces, creo que esto es una dimensión muy importante que pasa por todas las áreas de trabajo que desde FAO trabajamos. Y sin embargo, hay una gran ironía que lo hemos platicado en otros momentos, que es decir, a pesar de esta gran riqueza natural, a pesar de todo este legado en términos de conocimiento tradicional ancestral, hay un conflicto que hace que por la historia de nuestros países siempre terminen representados dentro de los grupos en mayor grado de vulnerabilidad, aquellos que tienen que coexistir con la pobreza. Y creo que eso es un tema muy, muy duro que nosotros como latinoamericanos, como mestizos, tenemos que reflexionar y dentro de nuestras organizaciones generar espacios para que estas brechas se vayan cerrando. Pero creo que el primer punto es ser conscientes y saber que realmente esto es una dicotomía que no debemos de fomentar y que tenemos que hacer algo para revertir esa situación. Bueno, decirles muy rápidamente que en el contexto de la FAO contamos desde el año 2010 con una política institucional para pueblos indígenas y tribales, que a partir del año 2015 se cuenta con un manual que fue diseñado con organizaciones también parte de los pueblos indígenas para permitir que los proyectos de FAO pasen a incorporar lo que estaremos hablando el día de hoy, que es el consentimiento libre previo informado, como una parte natural y estructural de la forma como dimensionamos un proyecto y no como un chipote, no como algo que se hace al final, que se nos olvidó, que después andamos corriendo viendo cómo se hace. No, es decir, realmente entender la lógica y los pasos que tenemos que seguir para que esto fluya en la forma de diseñar un proyecto. Y esto está claramente reflejado en nuestras salvaguardas institucionales, particularmente en la salvaguarda número 8. Entonces creo que esto nos da la robustez institucional para asegurarnos de que realmente andemos por un mejor camino en cuanto a inclusividad se refiere. También decirles, ya para finalizar, que el día sábado, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, lanzamos oficialmente una consulta desde la oficina regional para entender cuáles son las áreas temáticas, cuáles son las principales líneas de acción que nosotros podríamos trabajar con las organizaciones representantes de los pueblos indígenas desde una perspectiva regional. Entonces tenemos un pequeño documento que es una estrategia regional que estamos poniendo a consulta, estamos poniendo a divulgación, porque queremos que ese sea un proceso participativo
y no podía ser de otra forma, ¿no? La FAO no podía hacer una estrategia regional que no pasase por consulta y al mismo tiempo estar haciendo un curso SLPI. Entonces, intentando ser un poco coherente con lo que estamos intentando ser. Y nada más eso, decirles que creo que es una gran oportunidad el día de hoy poder participar de este espacio. Le hemos puesto mucho cariño, lo hemos hecho con mucho esmero. El FILAC nos ayudó muchísimo a poder construir todo este proceso. Lo hemos venido concebiendo en distintas etapas, de distintos momentos, y ahora es momento de disfrutar, porque yo creo que aprender es uno de los privilegios más grandes. Así que bueno, ojalá que lo disfruten mucho. Saludos a todos. Gracias, Ceci. Gracias, Mauricio. Sí, esto que tú hablabas recién en relación a la consulta que estamos iniciando, que tiene como varias capas a niveles de organizaciones internacionales y regionales, organizaciones nacionales, y también a referentes de los pueblos indígenas y referentes de personas que trabajan con pueblos para poder tener una mirada amplia y poder de verdad orientar hacia dónde queremos ir y que eso sea en sintonía con la agenda de los intereses que hoy y de las preocupaciones que hoy tienen los pueblos indígenas y tribales. Así que también encuentro esto que dijiste como un ejercicio que habla también como una exigencia de coherencia a la organización, ¿no? Así que gracias, Mauricio, con eso. Y a continuación, entonces, le damos la palabra a Álvaro Esteban Pop, de FILAC. Adelante, Álvaro, con gusto escuchamos sus palabras. Antioch, Saich Olejito Kayare, Jualsa, Sainchol, Juanquine, Riquino, Jualsa, Sainchol, Yocoche, Atinac, Chirishlicatin, Chirishlicacangel, Chirishlicarut, Yococh, Manukil, Utakam Chaclica, Comón, Renactante, Atinac, Ajui, Chirishain. Saludo a todas, a todos, realmente me da muchísimo gusto. Soy Álvaro Pop, Maya Cachi de Guatemala, residente ahora en Bolivia como secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Traslado un saludo de nuestra presidenta, la doctora Mirna Cunningham, que igualmente le hubiese gustado acompañarnos porque ha estado muy cerca de estos procesos junto con la FAO y desde el FILAC para poder orientar estratégicamente nuestro trabajo, especialmente en una cuestión tan sensible, tan delicada como es las cuestiones de consulta previa, libre e informada. Para el FILAC, la relación con la FAO es sumamente valiosa. Apreciamos enormemente la confianza mutua que se ha venido construyendo durante todos estos años, los productos y los procesos que hemos logrado instalar, las dinámicas de trabajo que tanto en el terreno como en el debate, tanto intelectual como de discusiones estratégicas hemos tenido, la participación que se le ha dado a los delegados que nosotros hemos facilitado desde pueblos indígenas es sumamente importante. La cuestión de los pueblos indígenas no es solamente de porcentajes de población, particularmente cuando lo vemos en el Asia, cuando lo vemos en América Latina, es una participación sumamente significativa. Si lo vemos desde la ratificación del convenio 169, el hecho de que América Latina tenga la mayor cantidad de países que hayan ratificado este convenio demuestra la enorme importancia que el continente le da a la cuestión, pero también el enorme reto del cumplimiento de esos derechos. Entre la normativa aprobada, vigente y ratificada y la normativa cumplida hay una enorme brecha que acciones como esta hacen y permiten que se pueda ir avanzando hacia una propuesta ejecutiva mucho más sólida, pero sobre todo de la construcción de un cohorte de pensadores y de acciones que diversas personas puedan ir instalando. Pero más allá igualmente de esto, se trata de una influencia sumamente alta en el lenguaje, en la forma de vida, de sobrevivir, de tener seguridad alimentaria o no tenerla. El aporte sustantivo de los pueblos indígenas a las sociedades del mundo es sumamente importante, pero especialmente en América Latina. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Eso lo dijo José Carlos Mariátegui en 1928. Es notable la actualidad de esa afirmación. Son los pueblos indígenas quienes deben de ser protagonistas centrales de sus destinos. Esta idea, escrita en 1928, como digo, está en la base de los derechos de la participación y de la consulta.
Como ocurría en la tercera década del siglo XX, estamos muy lejos de que este sea el panorama dominante, sino que al contrario, por más declaraciones, tratados y leyes que se digan, los pueblos indígenas están muy lejos de participar en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, ni tampoco son consultados de la forma adecuada sobre los temas que nos interesan. Hay toda una serie de estereotipos, de cuestiones que tenemos que ir venciendo, y por eso felicitar realmente esta iniciativa que se está desarrollando de manera conjunta entre diversos actores, y me parece que debe ser el primero de varios procesos con la idea de tener un cohorte de gentes dispuestas a participar de manera proactiva y positiva en el derrumbe de esos mitos, de esas situaciones y de esas barreras que puedan hacer una realidad plena el proceso de consulta que entraña el proceso de participación y autodeterminación. Si no, ambos no existen. Así que muchas gracias, felicitaciones, y para mí, a nombre del FILAC, es un enorme gusto participar de este inicio de proceso. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias por tus palabras. Entonces, vamos a avanzar con las próximas palabras que corresponden a Álvaro Bello. Como les decía, Álvaro Bello va a ser el tutor y nos va a acompañar en todo este proceso de aprendizaje en este curso, que es impulsado por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, el FILAC, como decía Álvaro Pop recién. Entonces, súper bueno tener esta sociedad en estos temas que nos preocupan y que coincidimos como organización. Entonces, Álvaro Bello, nuestro tutor, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos, a todas, por tener la posibilidad de estar con ustedes acá en el inicio de este curso. Sobre todo, se me hace sumamente interesante, estimulante poder establecer contacto, relación con gente de toda América Latina en un tema tan importante como el del CLPI. Quiero saludar particularmente a la FAO y agradecer por la invitación que me hicieron en participar en la elaboración tanto de los materiales y contenido de este curso como en el proceso mismo de desarrollo del curso en mi calidad de tutor. Quiero también saludar al FILAC, a su secretario, y por el apoyo que está dando a este proceso, por la importancia que tiene ese organismo a nivel continental en el desarrollo de los pueblos indígenas, en los procesos de empoderamiento de los pueblos indígenas en América Latina. Al respecto quiero decir que me siento muy contento, muy orgulloso de poder contribuir en un proceso tan importante como incorporar aprendizajes, conocimientos, ideas del CLPI entre funcionarios de la FAO, porque creo que de los logros alcanzados por el movimiento indígena en América Latina, tal vez tanto el convenio como el CLPI mismo son de los logros más altos, más importantes, más relevantes que han obtenido los movimientos indígenas en América Latina y para el mundo, además, no solamente para América Latina. Creo que si bien uno no puede plantear esto como una panacea, tal vez la solución a todos los problemas, pero creo que hay que decir que pasaron los tiempos en que tanto el Estado como otros organismos, instituciones, podían tomar decisiones sobre los territorios y sobre los espacios y los recursos de los pueblos indígenas sin consultar, sin hablar, sin preguntar, sin conocer a quién se estaba afectando y cuáles son los intereses que existen en esos territorios. Creo que la importancia de tanto el convenio 169 como el CLPI es que se avanza hacia una nueva forma de establecer tanto compromisos como el consentimiento de los pueblos indígenas que legítimamente debe ser considerado a la hora de tomar decisiones administrativas por parte del Estado y también a través del Estado de los privados. Entonces creo que el CLPI marca un antes y un después que además creo, y esto lo he dicho en otras instancias, creo que es
marca un antes y un después, no solamente para los pueblos indígenas, que ya es de suma importancia, sino que también para el sistema democrático. Consultar a los ciudadanos, consultar a las personas por los procesos, las decisiones que toma el Estado en sus territorios es una cuestión fundamental que quisiéramos ver en todos los ámbitos de la vida democrática de nuestros países. Y por lo tanto es de una gran importancia el CLPI, y yo espero que podamos tener un buen curso. Voy a intentar resolver todas las dudas que pueda, voy a estar siempre abierto a las consultas, al diálogo, y vamos a intentar avanzar de la mejor forma para que ustedes, que son los interesados, queden plenamente en conocimiento de los aspectos fundamentales y básicos del CLPI. Solo quiero agregar, antes de despedirme, básicamente algunas cuestiones generales. Casi todas las instrucciones están en la plataforma, pero quería aclarar que algunas cuestiones fundamentales y básicas. Una de ellas es que quería decirles un mensaje para todos los participantes del curso, que el horario de ingreso al curso es a elección de ustedes. O sea, ustedes pueden ingresar cuando ustedes quieran. El curso está diseñado para que ustedes puedan ingresar a la hora que ustedes quieran y cuantas veces quieran, al menos 3 veces por semana, de manera de seguir la discusión como una cuestión mínima para poder seguir la discusión de los foros y cumplir con las lecturas y la realización de las actividades que están establecidas en el curso. Quería enviar ese mensaje como una cuestión que quede instalada desde ya, para que ustedes sepan que ya pueden ingresar cuando quieran y cuando ustedes lo estimen conveniente, ojalá al menos 3 veces por semana. Dicho eso, quiero saludar y despedirme de todos momentáneamente, porque vamos a estar en contacto, y sobre todo agradecer la confianza que me han tenido para esto, Mauricio, Karina, la FAO en general, también al FILAC, y espero que sea una buena experiencia y que pueda ayudar a profundizar en temas que están más allá del CLPI, que van a ir apareciendo seguramente en el proceso mismo de desarrollo del curso. Así que muchas gracias y un saludo para todas y todos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por esa explicación de lo que el curso más o menos tiene y por dónde nos van a llevar a transitar. Y entonces continuamos con la palabra, y en este momento vamos a escuchar a Darío Mejía. Como les decía, él es integrante del pueblo Zenú de Colombia, dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y también es miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Entonces, vamos a escuchar ahora, Darío. Te recibimos y te agradecemos de nuevo tu participación, tu apoyo de siempre. Y bueno, siento que es un privilegio tener la oportunidad de disfrutarte. Así que adelante. Muchas gracias, Cecilia, y un afectuoso saludo a todos, al profesor Álvaro, al secretario Álvaro del FILAC. Mucho gusto volvernos a encontrar, a Mauricio, y bueno, a todos quienes están acá. Marcel, muchas gracias por este esfuerzo. Yo soy el que estoy agradecido por estar acá compartiendo esta tarde, este mediodía. En realidad aquí este cambio de horarios a veces a uno lo pone un poco disperso, el cambio de horario del cono sur. Me han solicitado que hable sobre este aspecto del consentimiento previo, libre e informado, a propósito de que estamos en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y que, bueno, acabamos de pasar por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Yo quiero iniciar por ahí porque
a propósito de lo femenino, cuando hablamos del territorio en los pueblos indígenas, también hablamos de la matriz. El territorio es al mismo tiempo la matriz, la fuente de la vida. Y por ahí hay que entender el asunto de lo que nos ocupa en la tarde de hoy. Pero quiero, con el tiempo que tengo, compartir algunas ideas previamente, porque me parece que para hablar de consentimiento previo, libre e informado, necesitamos partir de algunas premisas. Y yo quiero compartir con ustedes 3 premisas, 3 elementos previos. La primera es el Estado moderno, como lo conocemos en la actualidad. Es un fenómeno sociocultural y político relativamente nuevo, relativamente reciente. Y además de ser reciente, es un proceso en movimiento, inacabado. No hay un modelo de Estado perfecto. Esa es la primera cosa que yo quiero traer. La segunda es que cuando hablamos de estos asuntos de diálogos interculturales, consentimientos, debemos tener siempre presente 2 aspectos que son importantes desde la perspectiva de los pueblos mismos. La primera es que los pueblos somos preexistentes en nuestros territorios desde mucho antes de la conformación del Estado moderno. Existimos ahí. Y la segunda es que no existimos de cualquier modo, sino que existimos con diversidad de sistemas de valores. Y que esa diversidad de sistemas de valores, aunque haya diferencias en idiomas, en concepciones espirituales y demás, de todas formas sí tienen una matriz común. Y esa matriz común tiene que ver con la relación con el territorio, ¿verdad? Y lo segundo es que esa matriz común tiene que ver con los procesos históricos por los cuales se han atravesado. Y ahí quiero detenerme un poco porque quiero revisar con ustedes lo que yo denomino Álvaro, me parece que Darío, tu cámara, tu audio, ahora sí. Ok. No sé hasta dónde se escuchó, porque no perdí. La última partecita nomás. Justo Okay. la última idea nomás. El resto fue muy claro. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces decía que sí debemos tener muy en cuenta la matriz histórica sobre la cual nos estamos relacionando. Porque estas 2 premisas, la preexistencia de los pueblos y la diversidad, configura para nosotros una discusión central en todo esto. Y es, ¿qué entendemos por derecho? ¿Sí? ¿Qué entendemos por derecho? Y ahí mismo, ¿cuál es la fuente del derecho? ¿De dónde se originan los derechos? ¿Sí? Y luego, pues por supuesto que dependiendo de dónde se originan los derechos, define quién tiene derechos. ¿Mm?
y a qué se tiene derecho. Porque cuando nos vamos a revisar entonces esta relación histórica, nos encontramos que en las cosmovisiones de los pueblos, muchísimo antes de la llegada de la colonización europea, ha estado esa matriz común de definir que el hombre, nosotros, los seres humanos, mujeres y demás, todos, no somos propietarios de la tierra, sino que somos parte de la naturaleza. ¿Y eso dónde está definido? Eso está definido en las cosmovisiones. Lo que acá en Colombia le llamamos la ley de origen, derecho mayor, derecho propio, no es un asunto, como por decirlo con el perdón de quienes sean antropólogos, no es un asunto que se defina desde la antropología. No, es un asunto que define la fuente del derecho, porque aquí se define la fuente del derecho. Son esas leyes, por ejemplo, ¿cuál es el origen del ser humano según el pueblo Embera? Pues es el árbol del Jenené. El árbol del Jenené creció tan grande que luego en una disputa entre la hormiga y los demás animales, terminó el árbol siendo derrumbado y cayó y sobre las hojas se hicieron el mar y sobre el tronco la tierra y sobre las ramas los ríos, y eso dio en la configuración del mundo, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo para decir que esa es la fuente del derecho. O como por ejemplo en un pueblo indígena como se me escapa ahora, los seres humanos todos, los seres del mar son hermanos. Entonces, por ejemplo, las ballenas son las primas que anualmente vienen a visitar. Entonces, a visitar a quienes quedaron en tierra, pero ellos también son hermanos. Eso define que esas personas que tienen un tronco común, personas llamo a las piedras, a las montañas, a los animales, esos también tienen derechos. No es la fuente del derecho antropocéntrica, ¿verdad? Y esa idea es lo que configura el derecho de los pueblos indígenas. ¿Sí? Porque es muy distinto hablar del derecho de los pueblos indígenas con esta fuente del derecho a hablar de los derechos de los pueblos indígenas cuya fuente radica en las constituciones políticas de un estado reciente que se conformó luego de un proceso de colonización, ¿verdad? Y luego los derechos de los pueblos indígenas cuyo origen está en los logros que las luchas recientes han obtenido. Ahí hay dos temas distintos. Ahí hay dos temas distintos. Y que están en juego siempre, que están en pugna siempre. Pero ¿cuál es legítimo? ¿Cuál es legítimo y cuál es menos legítimo? Para los pueblos indígenas siempre va a ser legítimo su derecho, la fuente de su derecho, ¿sí? Porque el hecho de que se haya participado de las constituciones políticas, el hecho de que se haya participado de la definición de normas o de que se participe en los procesos, no significa renuncia a la fuente del derecho original, ni renuncia a las cosmovisiones propias, ni renuncia a nada de eso. Significa, es un asunto de lucha permanente. Por eso hablamos siempre de los procesos de lucha organizativas. Bien, pero también tenemos que ver el otro lado. Sí, porque para nosotros que tenemos una lectura de lucha, hemos avanzado en decir, bueno, tenemos que conocer cuál es la matriz con la cual nos enfrentamos. Nosotros conocemos nuestra matriz de pensamiento y sabemos cuál es la fuente del derecho, de dónde viene, quiénes tienen derecho, pero la otra cultura también tiene una matriz, ¿sí? Tiene una matriz cultural, tiene un origen, ¿sí? También tuvo una cosmovisión, también tiene una fuente de construcción y por lo tanto eso le define el quehacer institucional.
y la forma como se relaciona con nosotros los pueblos. Y nosotros vamos a decir así de manera muy tosca que en general el Estado moderno tiene su origen en Europa, como lo conocemos actualmente. Es una institución cuyos cimientos y cuyo origen está en Europa y no tiene más de 3 siglos. No va más allá de 3 siglos. Existen los antecedentes, por supuesto, que dieron los cimientos y que prepararon el surgimiento del Estado moderno como lo conocemos hoy día. Fundamentalmente la institucionalidad de la Iglesia, ¿sí? Porque durante mucho tiempo la Iglesia Católica desarrolló marcos institucionales para la administración del riesgo, para la administración de la vida, de los asuntos. Por ejemplo, avanzó en la creación de lo que se le llamaba el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo significa el cuidado de la salud, el cuidado de los enfermos. Pues se avanzó en la construcción de hospitales. El cuidado del espíritu, ¿sí? El cuidado del espíritu significaba el cuidado de las creencias, de la filosofía, de eso que se cree. Y para eso se establecieron las iglesias, ¿sí? Y el cuidado de la mente, de lo que se conoce, de lo que se sabe, de lo que se aprende, para eso se establecieron los colegios, los centros de educación, ¿sí? Y eso era administrado antes que el Estado por la Iglesia. Para eso los diezmos, que luego se transformaron en impuestos, etc. Pero antes de ello, ¿cuál es digamos, la matriz sobre la cual se elabora esta estructura institucional? Y yo lo voy a decir así de manera muy general. Yo creería que eso está en el derecho romano. Y en el derecho romano, cuando se establece un código básico, es decir, ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho a participar? Y esos quienes tienen derecho a participar, básicamente son los que para ellos eran nosotros, o sea, electos, nosotros. Los extranjeros no, tienen que ser nuestros. Y ese nuestro lo define otras categorías. Primero, tiene que ser mayor de edad. Pero además de eso, tiene que ser varón, hombre. Además de eso, tiene que tener propiedades, tiene que tener pecunio, ¿verdad? Y luego, además de eso, tiene que ser culto, tener cierto nivel intelectual. Si esas son las bases de quien sí tiene derecho, ¿verdad? Luego, esto nos divide el mundo en dos, porque esto nos establece también el quien no tiene derechos. Y el quien no tiene derechos, por lo tanto, si no es el nosotros, es el etnos, es el extranjero. ¿Sí? Recordemos que de allí proviene la palabra étnico, lo de afuera, ¿verdad? Esos no tienen derecho. Los moros, los no bautizados, etc. Pero ¿quiénes tampoco tienen derecho? Pues los menores de edad no tienen derecho. Y las mujeres tampoco. Y tampoco quienes sean considerados pobres. Y quienes no sean considerados cultos, pues son considerados salvajes. Esa es la matriz que se aplica sobre quienes son, comillas, descubiertos en este nuevo mundo. Y esa es la matriz que sigue imperando en esta forma institucional que conocemos hoy día como los estados modernos. Digamos, es un código que ha traspasado el tiempo, que ha traspasado instituciones y que frente a eso nos hemos organizado, nos hemos resistido. Ha habido pueblos indígenas que han perecido, han desaparecido totalmente, ¿verdad? Pero aún persiste. Ahora bien, sobre esta claridad y sobre estos dos elementos puestos en la mesa, es que se inician las discusiones, es que se tiene que tener claro de qué es esto del consentimiento, porque sobre qué base nosotros desarrollamos la discusión sobre el consentimiento previo, libre e informado, si tenemos claro que, por un lado, la fuente del derecho en los pueblos indígenas es legítima por el hecho de haber sido en muchos países incorporado en las constituciones políticas.
pero no es un derecho formal. Ese derecho del reconocimiento de la diversidad se ampara en esta diversidad de sistemas de valores propios. Y no es ese sistema de valores propios amparados en este código binario de quienes sí tienen derecho y quienes no, sino que en el momento en que las constituciones políticas reconocen la diversidad, incorporan también la idea de que no solo los humanos tienen derecho, sino también nuestros otros hermanos. También la tierra, también el territorio, que es fuente, que es la matriz, también tiene derecho. Sí, cosa distinta es que no se ha desarrollado. Pero el consentimiento, finalmente, es una conversa. Y sobre esta idea de conversa, yo quiero pararme en un ejemplo hipotético. Ya con esto voy terminando porque veo que se me culminó el tiempo. Es que simplemente parémonos en una figura hipotética. Si de repente en este momento de la historia a alguien, un gobierno X, hace una consulta, pregunta si está bien que habiendo descubierto un yacimiento petrolero debajo del Vaticano, en esa plaza, ¿m? En esa plaza tan importante, habiendo descubierto ahí, se hace necesario covar un pozo allí. Se hace necesario trasladar toda esa infraestructura que hay allí para que ahora prospere una cosa que se llama la extracción del petróleo, la extracción del gas, porque eso va a ser en favor del bien común, ¿sí? Yo quisiera imaginarme, bueno, no siquiera me imagino cuál sería la reacción que se tiene en la humanidad misma al pensar que eso sea posible, ¿verdad? Al hecho de que ese es un lugar sagrado, de que es un territorio, y eso que está definido así por un evento histórico importante para la humanidad, etcétera. Pero eso mismo es lo que sucede cuando a un pueblo indígena le van a preguntar si está bien o no que en su río, que es la fuente de su vida material y espiritual, está bien o no establecer una cosa con el argumento de beneficiar el bien común. Eso pasa, digamos, esa es la discusión de fondo, ¿verdad? Porque es la misma matriz. ¿Quién definió en la historia o cómo se definió en la historia que lo que está allí en el Vaticano es un lugar sagrado y que todo el argumento sobre el cual se construye la espiritualidad de una cultura es historia sagrada? ¿Y por qué no se definió entonces que la fuente de la vida, las cosmovisiones de los pueblos indígenas son también historia sagrada, con el mismo valor? ¿Mm? Es un tema histórico. Yo creo que con eso, y nos quedamos abiertos aquí a la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío. Wow, qué pregunta al final la tuya que nos deja ahí tambaleando a todos y removidos y autocuestionándonos tantas cosas. Muchas gracias por estos maravillosos 15 minutos. Entonces, este es el momento para dialogar contigo, con los Álvaros, con Álvaro Pop, con Álvaro Bello, con Mauricio. Y entonces le pedimos a nuestros colegas que están participando en este diálogo, si podrían, ahora es el momento de levantar la mano para las preguntas, para las reflexiones, o si no, en el chat, quienes no tengan la manito en su software para que podamos darle lugar a la participación. Marcel, ¿tú activas los micrófonos ahora para los participantes? Sí, ya quien quiera participar puede simplemente activar su micrófono. El que no pueda, por favor, me lo indica por el chat. Ok. Escuchamos entonces
había un... Eve dice que el cristianismo y Occidente hicieron la clasificación entre lo humano y lo no humano. Eve, ¿es una pregunta o es una afirmación de tu parte? Una afirmación. Ok. Le damos la palabra a Wilson de Bolivia. Si quieres tomar la palabra en este minuto, puedes. Sí, muchísimas gracias, Cecilia, Mauricio, Álvaro, Pon, abrazo fraterno acá desde Bolivia. Yo creo que queremos inicialmente felicitar esta iniciativa que se está desarrollando. Nosotros hemos desarrollado un proceso junto al FILAG de consulta previa, libre, informada para poder diseñar nuestra propuesta al Fondo Verde del Clima. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y creo que a partir de este espacio que ustedes están generando, que va a enriquecer nuestras habilidades y conocimientos, vamos a poder afianzar, digamos, estos procedimientos e institucionalizarlos no solamente en las actividades que desarrollamos como FAO, sino que también en entidades de gobierno nacionales, subnacionales y todo, sobre todo la participación activa de pueblos y naciones indígenas con las cuales en el día a día trabajamos, ¿no? Entonces, creo que este espacio va a ser muy enriquecedor para nosotros, va a fortalecernos, yo creo que como profesionales, particularmente a mi persona, y en ese sentido, creo que esta experiencia va a ser ampliamente compartida por todos los que van a estar presentes acá. Sería importante tal vez hacer un proceso de sistematización del mismo posteriormente y generar tal vez una guía que nos ayude, junto a entidades como el FILAG y otras, poder participar de estos análisis, de esta teorización de los conocimientos de CPLI que nosotros hemos estado desarrollando un poquito ahí a funcionarios del gobierno junto al FILAC, el gobierno nacional y subnacional y sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas, donde hemos explicado de qué se trataba este proceso para adentrarnos después al proceso de consulta mismo de las actividades de diseño de la propuesta del Fondo Verde del Clima. Por todo ello, muchísimas gracias por este espacio y agradado de escucharlos a Mauricio, Álvaro Po, un abrazo fuerte desde Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Tenemos un comentario de Karen Gómez, Eliseche Gómez, que dice: gracias a todos. Quisiera preguntar a Darío, tras tan brillante resumen histórico que nos dio, si tiene una idea de cuál sería el primer paso de varios para que se logre un equilibrio intercultural y del uso de los recursos naturales. Darío, tienes... Hola. ¿Escuchaste la pregunta? Total, pero es bastante difícil. Sí. Yo creo que se han venido dando pasos importantes. Yo creo que si bien hay un proceso de consolidación de un Estado, que luego, como dije, el Estado como lo conocemos está en permanente transformación y yo creo que ya está en decadencia de alguna manera. Creo que si la aspiración de los estados latinoamericanos era en algún momento parecerse al estado que se estableció en Europa o en Norteamérica, creo que ese proyecto por esa vía no es, porque no se va a poder. Cuando se quiera llegar allá, ya cambió. De hecho, en este momento las decisiones se están tomando por fuera de los estados. Las decisiones sobre lo que está posible hacer o lo que se debe hacer o no se debe hacer
en este momento se están tomando a nivel corporativo, ¿verdad? Y no precisamente en los estados. Yo creo que los pueblos, las sociedades, tenemos que tener ese diálogo directo, entonces, con las corporaciones, porque finalmente esta es la casa común. Y las corporaciones que ahora están detrás de los estados son los que financian la elección de presidentes, son los que financian la composición de parlamentos, ¿verdad? De alguna manera inciden sobre ello. Pues yo creo que es el momento para plantear una conversa global, directa. Me disculpan porque tengo aquí compañía de un vecino que canta y quizás se escucha. Pero creo que es el momento, para establecer eso. Sin embargo, creo que se han venido. Has anulado tu micrófono, Darío. Ahora Ok, sí. gracias. Sin embargo, ahí quedaste. Sin embargo. Decía que se han venido dando pasos importantes. La sociedad global, las nuevas generaciones, la juventud, está movilizándose mucho alrededor de preocupaciones como el cambio climático. Y yo creo que ese es un aspecto muy importante. Preciso cuando se estaban dando las grandes movilizaciones a nivel global sobre los temas relativos a cambio climático, apareció la pandemia, pero creemos que ahora que se reactiva hay que tener mucho cuidado con la respuesta que los estados van a dar a posibles movilizaciones. De manera que yo creo que también aquí, en este tema del aislamiento, se ha presentado una oportunidad valiosa para que descubriéramos estos temas de la conectividad. Yo tengo que confesar que, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar por Zoom, esta plataforma, yo estaba descubriendo el mundo. Pero ya nos empezamos a adaptar y creo que podemos establecer mucha comunicación. Pero la pregunta es muy difícil de responder porque también depende mucho de los lugares y depende mucho de los intereses y depende mucho de la formación que estamos construyendo entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Darío. Tenemos también María Julia Cabello que quiere hacer una pregunta, un comentario. Adelante, María Julia, si puedes. Y si no, nos confirmas. Ahí está. Hola, hola. Hola, sí, te escuchamos. Bien. Yo tengo una duda. Yo soy de FAO Argentina. Soy técnico del área de programas y trabajo en temas ambientales. Y me quedé pensando con algo que había dicho el último expositor sobre los derechos de los componentes abióticos de la naturaleza, del ecosistema, como lo quieran llamar. Y la duda que me surge es, en esta visión de derechos de los componentes bióticos y abióticos, o sea, él decía que los componentes abióticos, o sea, por ejemplo, las piedras, los ríos, o todos estos, digamos, que los llamamos recursos naturales, tienen derechos. Pero me cuesta entender la visión de derechos sobre componentes abióticos, punto número 1. ¿Por qué? Porque me surgen las siguientes preguntas, a ver si me las puede ayudar a resolver o a pensar. ¿Quién le da los derechos a esos componentes? Y aparte, o sea, si alguien le da los derechos o algo se los da a los derechos, ¿cómo haces vos partícipe a ese componente de sus derechos? ¿Cómo haces para que realmente esos derechos sean compartidos, o sea, y realmente pueda tener una participación en esos derechos? Me cuesta realmente mucho asociar el tema de derechos que tenga un río, o de derechos que tenga, o no sé, un recurso mineral. Por ejemplo, pienso que si todos estos recursos o estos componentes tuviesen derechos, por ejemplo, economías como la minería o como la extracción de petróleo no podrían existir, o lo estoy pensando mal. Nada, necesito como un poco de mayor claridad para poder entender esto, porque es como un concepto nuevo que realmente no lo tenía ni en el radar. Así que, pero si me puede ayudar sería genial. Gracias.
Gracias, María Julia. Antes de darle la palabra a Darío o Álvaro también, Álvaro Pop, si quiere contestar, puede decirnos. Y antes de darle la palabra, les comparto, aquí hay un comentario en el chat de Virginia Vallejo, que dice que en Ecuador tenemos, la Constitución garantiza los derechos de la naturaleza, de los componentes abióticos que menciona la compañera de Argentina. Ahí está como reconocido constitucionalmente. Entonces dejo la palabra, Darío, Álvaro, quien quiera tomar la posta para responder semejante pregunta. Activen el micrófono. Bueno, no abrieron el micrófono, entonces, bueno. ¿Cómo ser un poco pedagógico sobre esta pregunta? Porque tengo que reconocer que es difícil entenderlo. Y tiene que ver con un aspecto básico. Los seres humanos, las personas, nosotros, en gran parte somos lo que aprendemos. ¿Sí? Lo que entendemos, lo que logramos percatarnos que existe, depende mucho de lo que hayamos aprendido y de lo que hayamos visto, tanto en la familia como en la universidad, en lugares, digamos. Esto es lo primero. Y lo segundo es que esta sociedad, esta noción del Estado moderno, que yo insisto es relativamente joven, se ha amparado sobre la base del individualismo. Es decir, que quien tiene derechos son los individuos, las personas. Y ahí hice la clasificación de esas personas en que quienes eran, tenían propiedades o pecunio, mayores de edad. Bueno, ya lo dije ahorita, no quisiera repetirlo, pero para eso se hizo esa clasificación. Es decir, que esa forma de entender la relación hombre-naturaleza es propia de una cultura. Y esa cultura se ha expandido a través de las disciplinas, etc. Por eso lo entendemos muy bien. Digamos, nosotros tenemos ese código incorporado, y digo nosotros porque nosotros también lo tenemos incorporado. Los pueblos indígenas en gran medida. Dentro de los pueblos indígenas pensamos así muchísimo, porque ese código se transmitió en gran parte a través de la educación. Bien, pero la pregunta es, ¿quién define si algo tiene derecho o no? Entonces, volvemos, depende de dónde te ubiques, depende de dónde te pares. Entonces, si crees que la fuente de verdad, digamos que la fuente de concepción del derecho es el derecho de un pueblo o de un sujeto colectivo, por decirlo de alguna manera, que es donde está la diferencia, la sociedad occidental se ampara en el sujeto individual, mientras que los pueblos indígenas nos amparamos en el sujeto colectivo. Y el sujeto colectivo en sí mismo ya tiene derecho. Entonces, si el principal derecho para un individuo es la vida, para un sujeto colectivo el principal derecho es la pervivencia. ¿Ves? Y luego el sujeto colectivo ya trae en sí mismo el territorio, la cultura y sus sistemas de gobierno y por supuesto su identidad, ¿verdad? Y su historia. Entonces, ese conjunto es el que tiene derechos. Y uno no podría ver que si equiparamos, por ejemplo, el sujeto colectivo al sujeto individual, uno no podría pensar que de una persona X, la cabeza tiene derecho, pero sus piernas no. Que su cerebro tiene derechos, pero su corazón no. Uno no podría hacer esa separación, ¿verdad? Que sus sentimientos son parte de sus derechos, pero que su conocimiento no. Entonces, como hace parte de la integralidad, ¿verdad? Como hace parte de eso que es el todo, del sujeto colectivo, en el momento, como lo decía la compañera de Ecuador, en el momento en que las constituciones políticas incorporan el reconocimiento del sujeto colectivo, está incorporando de facto esta visión también
de los derechos de todo lo que compone el sujeto colectivo. Entonces, no hay un adentro y un afuera, ¿verdad? Sino que es ese sujeto colectivo. Podría ser un acercamiento inicial, porque creo que de esto podemos hablar muchísimo tiempo, porque agradezco mucho la pregunta, porque es realmente el centro. Y insisto mucho en agradecer también que ustedes que están acá de voluntarios se dispongan a escucharnos estos puntos de vista, porque creo que el lugar donde uno se para a dialogar con el otro es muy importante. Si yo me paro en un lugar donde tengo claro cuál es la manera como piensa el otro, eso ya en sí mismo es una enorme ganancia. Muchas gracias, Darío. No tenemos más. Aquí en el chat, Wilson y otros compañeros, compañeras han compartido algunos links. Tenemos, a ver, Maga está pidiendo la palabra. Y en el chat tienen algunos enlaces en relación al tema que hemos estado conversando, como para que puedan tenerlo a mano y no los perdamos. Y Maga, si quieres, adelante con tu comentario o pregunta, bienvenida. Gracias, Cecilia. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas y a Cecilia por la facilitación. De verdad que es un placer poder saludar, un saludo afectuoso a don Álvaro. Yo soy Magali Lázaro y trabajo en la oficina de FAO Costa Rica. Soy indígena Brunca, que está al sur del país, mi territorio, bueno, los territorios que son de mi pueblo. Y bueno, primero que nada, agradecerles por la oportunidad, porque realmente formar parte de un proceso de formación y aplicado directamente al proceso profesional que llevamos en este momento es, bueno, una cuestión para aprovechar. Sobre los temas que se están conversando, pues me surgen tantas preguntas, ¿verdad? Porque lo que vengo describiendo de mi interés de participar en este espacio es justo este análisis a profundidad y agradecer mucho las palabras de don Darío, porque nos lleva definitivamente a reflexionar desde las bases de lo que significa nuestra fuente de derecho, como bien lo menciona. Pero digo que de este interés que tengo de analizar estas cuestiones es porque nos surgen también de las cuestiones que hemos avanzado, por ejemplo, en Costa Rica, a nivel de los mismos instrumentos, siendo de alguna manera enfáticos en darle, en aterrizar la operatividad de los instrumentos internacionales con el mismo convenio 169 para el ejercicio de la consulta, para llegar al consentimiento. En Costa Rica tenemos el mecanismo de consulta para pueblos indígenas que lo estrenamos hace muy poco, hace 2 años más o menos, y no se ha hecho una implementación nacional de lo que significa un proceso de este tipo. Y cuando se construyó realmente no existía la realidad que tenemos en este momento, por ejemplo, de las limitaciones que nos da para juntarnos y tomar decisiones como lo teníamos planificado de alguna manera o planteado en respecto a cómo lo hacemos en Costa Rica por medio de asambleas, que son una situación de aglomeración bastante grande, y cómo repensar de alguna manera esas formas de toma de decisiones me lleva también a analizar estos temas que nos dice Darío, porque en Costa Rica tenemos 3 escenarios distintos de cómo ese sistema de valores y esa matriz común que menciona Darío se ha ido de alguna manera perdiendo en esos 3 escenarios. Uno donde todo este sistema de valores está completamente arraigado a los procesos políticos y de la propia institucionalidad de los pueblos y los territorios, pero también hay otros territorios donde se ha visto de alguna manera un sincretismo entre lo institucional externo y lo propio para la toma de las mismas decisiones.
Y un tercer escenario, lastimosamente, donde en los territorios indígenas de nuestro país se ha perdido la totalidad de las costumbres bajo ese sistema de valores propio, y se presentan acciones que se agarran completamente de lo externo, y es de alguna manera no se puede invalidar tampoco esos esfuerzos de estos territorios, pero que no se basan directamente en ese sistema de valores, y es bastante complicado y complejo de analizar en este sistema. Entonces mi pregunta es sobre la posibilidad de avanzar en generar estas nuevas miradas a la forma de toma de decisiones propias, cuidándonos de alguna manera en esta realidad. Todas las recomendaciones que nos puedan dar los panelistas en ese sentido, para ir también tomando anotaciones y agarrando toda la información posible que nos brinde el curso para ir generando soluciones, ya que ahorita en el país la FAO ha estado acompañando directamente este proceso, y queremos pues no alejarnos de esa posibilidad para generar precedentes también de acompañamiento técnico, que no son solo productos de un documento que indica algo, sino ir acompañando en este diálogo intercultural y respetuoso entre pueblos indígenas y el Estado. Gracias. Muchas gracias, Maga. Como todas las preguntas que han ido compartiendo acá, de verdad siento que, como decía Darío, esto es muy difícil en poder explicar en poco tiempo, y creo que tenemos este curso más como para profundizar. Entonces, si Darío, Álvaro, Mauricio quisieran acercar un poco la mirada a la pregunta de Maga, o a estos puntos que traía Maga, bienvenidos. Y luego no tenemos ninguna pregunta en danza, ninguna mano levantada más en danza. Entonces con esta respuesta cerraríamos este espacio de diálogo, si es que nos surge alguna otra inquietud, y para bueno, que cada uno pueda seguir un poco las actividades de este día y ya meternos de cabeza al curso. Entonces dejo abierto el micrófono para nuestros panelistas. Si quieren responderle a Maga o hacer un comentario al respecto, y bueno, quedo atenta por si surge alguna otra pregunta de último momento, y eso, adelante. Álvaro. Álvaro, tú, por favor, tómate la Hola, palabra. voy a aprovechar. No me acostumbro a levantar el dedo, o digo la mano. Quería nada más referirme a 6 puntos que me parecen fundamentales, que deberían de estar en el horizonte de el conocimiento, los temas y la reflexión que el grupo va a realizar en este curso. Y son preocupaciones cotidianas para las cosas que ha mencionado la hermana y colega de Costa Rica, pero que aparecen en todos los países, y van a ser los retos que la FAO y todas las agencias de Naciones Unidas que tienen el mandato de realizar el plan de acción para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas debemos de tomar en cuenta. Uno, hay una preocupación muy grande alrededor de la tendencia a limitar el tema de la consulta, excluyendo del derecho de la participación. 2 cosas que tienen que estar armónicamente amarradas. El tema de la consulta es un tema de la participación. 2, y en conexión también la preocupación a la tendencia de distanciar la participación y la consulta al derecho de la libre determinación. Es decir, no puedes hablar una cosa de los otros 3 derechos. Hay una concatenación lógica del derecho a la consulta, el derecho a la participación y el derecho a la libre determinación. Tercero, los derechos de participación y consulta han visto ampliado su fundamento normativo, pero ello no se refleja en la mejor implementación. En América Latina hemos trabajado muchísimo en las normas, en los principios, en las reflexiones normativas y en la argumentación del cumplimiento de la norma. Sin embargo, la ejecución y el cumplimiento de esa norma cada vez más está retrocediendo.
En América Latina hay países que han retrocedido del cumplimiento de estos derechos y han retrocedido en la operación de estos derechos. Hay una falta de participación y consulta que pone en riesgo todos los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, el tema de la participación y de la consulta es tan determinante que si no lo cumplimos, ponemos en riesgo el resto de derechos. Es tan determinante que pones en riesgo todos los demás. Puedes decir que estás cumpliendo con el derecho de la libertad de culto, pero si en realidad la participación en general está limitada, estás destruyendo ese avance. Luego, que la falta del cumplimiento no es un problema técnico, sino es un problema político. Es decir, cuando dicen, he escuchado en toda América Latina que la consulta no se puede, que la consulta tiene limitaciones, que es muy cara, que toda democracia es cara. Todo proceso político es costoso. Y si queremos cumplir con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, también tiene su precio, tanto para los pueblos indígenas como para el Estado, que debe de velar por ese cumplimiento y ejecutar ese cumplimiento. Y finalmente, la última idea que quisiera dejar sobre la mesa en un ejercicio tan valioso, reiterando mi reconocimiento a que podamos desarrollarlo, es que se han instalado muchos mitos que dificultan avanzar en la consulta. Hay un montón de estereotipos y yo creo que el conocimiento lo tenemos que separar en dos grandes dimensiones. En la dimensión filosófica, cosmogónica que Darío nos está mencionando, y la dimensión técnico-política de la ejecución de esos derechos. En la medida en que reflexionamos ambos bajo una concepción de diálogo de saberes, en donde el conocimiento de los pueblos indígenas tiene su propia lógica y que en muchos casos no es fácil, como ha dicho Cecilia y el propio Darío, comprender con rapidez, pero es una lógica intercultural absolutamente necesaria. Es el salto del nosotros a los otros en la construcción del nuevo nosotros. Y ese es un proceso intercultural sumamente intenso que pone a prueba nuestros propios principios. Y lo tenemos que poner a prueba en la familia. Cuando tú en la familia discutes estos temas o intentas aplicar estos temas, y ahí te das cuenta que tu familia funciona bajo principios culturales que muchas veces no permiten la facilidad de la interculturalidad. Así que nada más algunas provocaciones a estos temas y gracias por la enorme oportunidad y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Me encantó esto de poder dar el salto permanentemente, el salto de nosotros a los otros para poder construir el nuevo nosotros. Y es un poco el desafío de las organizaciones, sobre todo para poder ampliar el panorama, la visión y poder animarnos a hacer cosas nuevas más allá de lo que sabemos hacer. Entonces, y entiendo que este tipo de iniciativa, la sociedad que tenemos con FILAC para generar nuevas cosas, son como las muestras de los autodesafíos que nos ponemos para empezar a saltar y poder empezar a pensar en un nuevo nosotros. Entonces, muchas gracias. Yo, Mauricio, te paso la posta en este momento para que hagas un resumen de lo que pudimos ver, te la dejo fácil. Y que podamos cerrar para continuar. Muchas gracias, Ceci. Y no, la verdad es que para mí es un privilegio siquiera poder tener aquí a los maestros. Y a mí me gusta mucho, rescatando algunas de las ideas que nos colocaron aquí, tanto Álvaro Pop como Darío, esta idea de decir, ponernos en la situación del otro. Yo creo que si de este curso nosotros como profesionales comprometidos con el desarrollo, comprometidos con mejorar las condiciones y de realmente llegar a esto que llamamos de los ODS, que a veces se vuelve algo tan filosófico, tan etéreo. Si nosotros conseguimos que este curso sirva para que nosotros como profesionales nos podamos colocar en los zapatos del otro y ver cómo generar un diálogo en igualdad de condiciones, en equidad,
podemos hacer las cosas de mejor manera. Yo creo que hay un cambio de paradigma que tanto Álvaro como Darío comentaron plenamente, que tiene que ver con que, y lo dijeron de una manera mucho más poética de lo que yo puedo decirlo, que es esta idea de decir, miren, estimados colegas mestizos, dejen de estar copiando modelos europeos que lo único que ha hecho ha sido oprimirlos, y escúchenos a nosotros que algo sabemos de la riqueza natural y ancestral que hay en estas tierras y territorios. Y es por eso que a veces la legalidad tiene tantos problemas con entender lo colectivo, porque fue construido desde la visión de la propiedad privada. Ese modelo está en crisis. Si uno piensa en estos momentos qué es lo que está pasando con el COVID-19, pues uno se da cuenta que hay un desequilibrio en la forma como estamos haciendo el uso de los recursos naturales y de la biodiversidad, y que eso ha llevado a un momento de revolución total. Esta situación que estamos viviendo todos, el hecho de que tengamos esta reunión virtualmente y no presencialmente, no es porque así lo queramos hacer, es porque hemos llevado al límite la forma como nos estamos relacionando con la naturaleza y con nuestro planeta. Y aquí hay maestros, aquí hay pueblos que tienen relaciones mucho más honestas, mucho más consideradas, en el que a lo largo de la historia siempre le han dado derechos a los lagos, a las montañas, nunca han visto a los medios naturales como un bien particular del que uno se puede apropiar. Yo creo que ahí entender eso y construir con ellos estas respuestas que nosotros muy sofisticadamente queremos llamar soluciones basadas en la naturaleza o financiamiento climático inclusivo y medir en toneladas de carbono la deforestación. Qué bien que lleguemos desde esa visión científica a esto. Pero en este lado hay todo este conocimiento que ya acumula eso hace mucho y ya sabe cómo hacerlo. Entonces, esto en realidad no es más que una oportunidad para nosotros aprender a diseñar con los que saben hacer. Y creo que ahí vamos a encontrar muchísimas experiencias y oportunidades y vamos a salir un poco de lo que yo creo que es el gran error que como comentaba Álvaro, ¿no? Pensar que esto es caro. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es caro? ¿Qué es caro y qué es barato? ¿En qué vale la pena invertir? ¿Y cómo podemos nosotros que trabajamos con desarrollo rural considerar que escuchar a los protagonistas de las políticas supone un precio o un costo alto? Pues no es compatible, no es coherente. Entonces, bueno, esto es una primera aproximación. Estoy seguro que el doctor Álvaro Bello va a tener algunas pesadillas pensando en cómo responder a todos estos planteamientos y preguntas. No queremos darle soluciones a todos, sabemos que es imposible, pero sí que les quede esta semillita, esta preocupación y esta consideración. Y siempre que sea posible decir, bueno, si llegase un proyecto y dijeran que a partir de ahora en Argentina vamos a tener un megaproyecto de gobernanza forestal y que va a secuestrar no sé cuántas toneladas. Y toma en consideración mi casa porque resulta ser que en mi casa yo manejo muy bien la electricidad y a partir de ahí esto va a contribuir al PIB de mi país. Pero ni yo me beneficio, ni yo participé, ni nadie me preguntó. ¿Será que me va a gustar? Posiblemente no. Entonces creo que en la medida en lo que veamos como algo muy práctico, el CLPI la verdad va a ser una herramienta de diálogo y dejará de ser lo que tristemente llamamos en este momento de una obligación o de una salvaguarda. Yo creo que hay que dar el salto. Así que muchísimas gracias y esperemos que disfruten mucho este curso. Nuevamente gracias a Álvaro, a Darío y a todos por este esfuerzo. Estamos muy contentos y como nos decía Álvaro, es el primero de muchos cursos. Y es un proceso continuo, que tenemos que seguir trabajando, que hay que mejorarlo, que hay que expanderlo. Y ya te aviso, Cari, que también 3 colegas del FILAC se van a sumar al curso, así que ahorita te voy a mandar un email porque también vamos a tener 3 participantes del FILAC en esta iniciativa. Perfecto. Y eso es riquísimo porque nos va a dar aún más sustancia para que todos podamos aprender juntos. Muchas gracias. Genial, gracias. Gracias a todos y a todas. Y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Gracias, Karina. Un abrazo muy grande. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.
Adiós. Saludos a todas, a todos. Chao, gracias, hasta luego. Chao Darío. Adiós Álvaro.